¿Cómo están? Hola, Bienvenidas, buenas tardes. bienvenidos a todos. Buenas tardes. No sé si se me oye bien ahí. Buenas tardes. Sí, se Sí, oye perfecto. bien. Buenas tardes Muy bien. a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿están listos para tener este curso el viernes, día viernes, de 5 a 7? Muy ¿Están contento. preparados? Bueno, eh, esperemos que les sirva, que les resulte útil sobre todo y que aprovechemos estas 2 horas del día viernes. Bueno, como ustedes saben, la clase de hoy, el día de hoy, vamos a continuar con algunos de los temas que de alguna manera son medulares para el dictado de este curso, de esta materia en particular. Y brevemente entonces voy a poner en perspectiva lo que vamos a ver la clase de hoy para que tengan un panorama inicial de cuáles son los temas que vamos a ir dando y vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Vamos a iniciar puntualizando algunas cuestiones que fueron enunciadas de una manera más general e introductoria en la clase anterior. Vamos a precisar algunas definiciones, algunos conceptos. Y luego de eso, particularmente la noción de organización, que entendemos por organización, instituciones, vamos a ver en la clase de hoy algunas connotaciones que tienen que ver con la evolución histórica de algunos de estos conceptos para desarrollar luego de lleno el tema que es un poco el eje o el centro de lo que se va a tratar en esta asignatura, que es la burocracia y eh, los distintos paradigmas que hay en relación a modelo burocrático imperante en la actualidad, los debates, desafíos en relación a paradigmas alternativos al modelo tradicional que denominamos de manera genérica como modelo burocrático weberiano, y también poniendo en contexto muchos de estos cambios y de estas evoluciones eh, en el marco de lo que podríamos decir es el gran eh, sistema que rodea todos estos cambios o el gran contexto que da de alguna manera sentido a mucho y explica muchos de estos cambios, que es lo que se denomina comúnmente como globalización, ¿no? ¿Qué es esto de la globalización y qué efectos tiene en el funcionamiento de la burocracia del Estado y la burocracia en particular? Entonces, dicho esto, me gustaría empezar la clase de hoy precisando algunas definiciones que voy a compartir con ustedes mediante la exposición ahora de un PowerPoint sobre qué entendemos por organizaciones y vamos a ver a medida que vayamos desarrollando cada una de estas definiciones qué elementos definen a las organizaciones y por qué estos elementos es conviene tenerlos presentes. Yo voy a compartir ahora un PowerPoint. Me van a decir ustedes si lo pueden ver. Sí, ¿Lo pueden ver ahí? sí, sí. Sí, sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Bueno. Estoy tratando de poner en pantalla completa, denme un segundo. Ahí estamos. Entonces, les decía, tenemos distintas definiciones sobre qué entendemos por una organización. Una de ellas refiere a que una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formadas por dos o más personas,
y de ahí también decimos que la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de una organización. Es decir, estamos hablando de una pluralidad de personas donde la cooperación en busca de un objetivo común es una de las notas esenciales. Otra definición habla de que se trata de un sistema sociotécnico integrado, es decir, acá estamos hablando de una noción de organización de alcances más complejos, es una organización sociotécnica deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto. Ahí encontramos que parte de la noción de organización está la idea del objetivo, de una finalidad a alcanzar, que puede ser tanto una finalidad propia de la organización como una finalidad que sirva a la organización, pero también a las demandas del sistema en el cual esa organización se inscribe. Y, por tanto, esta organización está inserta en un contexto socioeconómico y político con el cual guarda relaciones de intercambio, es decir, de mutua vinculación, de mutua determinación. Y otra definición que incluimos también para comprender el alcance de la noción de organización es que se trata de un grupo de hombres constituidos conscientemente con el propósito de alcanzar un determinado objetivo. En definitiva, si juntáramos o reuniéramos estas distintas definiciones de organización y tratáramos de realizar a partir de ellas una única definición integradora de todas, diríamos que toda organización es un grupo humano que puede estar liderado por uno o algunos, ¿no? Acá introducimos con esto la idea o la noción de élite, pero solo existe cuando necesita un conjunto de personas para su accionar. Nuevamente acá aparece la cuestión de la pluralidad de personas. La propia necesidad del grupo humano supone que el objetivo es complejo y por ello es necesario que exista una distribución de roles y tareas a realizar. Vamos a ver que justamente la noción de modelo burocrático weberiano, es decir, de gestión de las organizaciones estatales, surge como consecuencia de la complejización de la vida en la etapa de la modernidad, en la etapa histórica de la modernidad, y sobre todo la complejidad que viene de la mano del avance y el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Donde esa complejidad para administrarla debe traducirse en términos organizacionales en un sistema donde haya división de roles y tareas a realizar, tareas que tienen que ver con la distribución de especializaciones o saberes, ¿no? Puntuales, que como sabemos todos acá, quienes participamos de uno u otro lado del mostrador de la organización, tienen que ver con la actividad y la distribución de roles en el funcionamiento del Estado. Entonces, hecha esa introducción general, ¿no? Puntualizando estas definiciones de organización para partir de una base común y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de organizaciones, tenemos que hablar que podemos decir que estas organizaciones a su vez tienen distintas estructuras que la conforman y que resulta útil y oportuno tenerlas presentes porque eso nos va a poder permitir también ver el alcance de estas organizaciones y cómo analizar, digamos, su funcionamiento, ¿no? Hasta qué punto estas organizaciones funcionan o no funcionan adecuadamente. En primer lugar, en toda organización podemos distinguir lo que se denomina una estructura formal u oficial. Es la primera estructura que nosotros, los abogados, percibimos, ¿no? Es la estructura normativa, la que vertebra y dirime el funcionamiento de una organización, establece los parámetros mediante los cuales legales o normativos, en este caso, que sientan las bases organizativas de esa institución, y por tanto son aquellas reglas que regulan el funcionamiento, objetivos, deberes y derechos de todos sus miembros. Entonces, primera aproximación a las organizaciones es a través de la mirada de la estructura formal de la organización. Pero no podríamos comprender el alcance del funcionamiento de una organización si limitáramos nuestro análisis a este tipo de estructura. Otro tipo de estructura que debemos tener en cuenta también para analizar las organizaciones
es lo que se denomina la estructura presunta. Y acá entramos en el terreno de las percepciones. Es decir, cuando hablamos de estructura presunta, estamos hablando de cómo evalúan o cómo perciben, mejor dicho, a la organización, tanto los componentes de esa organización, quienes integran las personas, los individuos que integran esa organización, qué creen que son los objetivos que tiene esa organización, sus miembros. A veces los objetivos formales de una organización no coinciden exactamente con la percepción o lo que entienden sus miembros que debe ser ese objetivo, y a su vez también tiene que ver esta estructura presunta con cómo es percibida la organización por aquellos individuos que están por fuera de la organización, cómo la ven, qué ven de esa organización. Como decía el doctor Piana en la clase anterior y como vamos a repetir varias veces, incluso en la clase que viene seguramente también algo de esto vamos a decir, la percepción de la organización muchas veces va a contramano directamente con los objetivos. Por ejemplo, hoy en día hablar de burocracia, cuando hablamos de una organización burocrática, es casi utilizar un término despectivo. Es decir, hablar de un burócrata, decir que es un trámite burocrático, es muchas veces querer usar el término diciendo que el trámite es lento, que es pesado, que es poco eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que la percepción externa de la organización también jugó un papel, porque obviamente a partir de esta insatisfacción en cuanto al funcionamiento de la organización, va a haber que tomar decisiones y medidas para ajustar cómo esa organización es percibida interna y externamente, de manera tal que esa percepción se ajuste a la razón de ser de esa organización, ¿no? Es decir, nos lleva ahí, entonces estamos llegando a la otra estructura, que es la estructura requerida, lo que se denomina la estructura requerida. Es decir, una tercera estructura sería aquella que en realidad refiere a la razón por la cual esa organización fue creada, el motivo por el cual se demanda el funcionamiento de esa organización. Dijimos que la organización, entre las definiciones que dimos, tenía como razón de ser alcanzar los objetivos de sus miembros, pero no solamente se limita a eso, sino que las organizaciones e instituciones también tienen el compromiso de alcanzar los objetivos que les demanda la sociedad, los individuos que integran y grupos que integran la sociedad en la cual se inserta esa organización. Y esta estructura es todavía más importante que las que mencionamos antes porque es la razón de ser, de alguna manera, que justifica y que de alguna manera presenta ante la sociedad la necesidad de que como dije, que esa organización efectivamente exista. Y hay una cuarta estructura que desde mi punto de vista es la más difícil de asir, de interpretar, que es la que se denomina la existente. ¿Por qué? Porque hablar de una estructura existente en la organización es querer hablar de la estructura real. Y como ustedes saben, en la estructura real, la palabra real en ciencias sociales es una palabra un tanto polémica porque siempre definir lo real depende del punto de vista de la persona que intenta esa definición o que intenta construir esa definición. Por lo tanto, acá es clave, digamos, el método científico y utilizar las herramientas que nos propone el método científico para poder efectivamente establecer el funcionamiento real de esa organización o el alcance real de esa organización. En cualquiera de los casos, esto sería como el gran punto de partida, ¿no? para nuestra materia. Estas definiciones que dimos y tener bien claro las distintas estructuras y qué representan en el funcionamiento de una organización, porque a lo largo de todo el curso vamos a ir jugando con estas ideas, ¿no? Estructura presunta, estructura real, y en ese sentido cómo puede leerse cada una de las organizaciones que nos ocupen o que nos preocupen. Ahora bien, hecha este conjunto de definiciones y de conceptos iniciales, tenemos que decir que las organizaciones, como dijimos, no están en el vacío, no existen en un vacío social, vamos a decir así, sino que se desarrollan en distintas arenas. A lo largo de las ciencias sociales,
se distingue o se han dividido las distintas arenas en las cuales los individuos y grupos se desenvuelven inicialmente en dos. Partimos en el siglo XVIII y el siglo XIX con una noción binaria, es decir, hablamos que, en concreto, que las organizaciones sociales y los individuos se desarrollan tanto en la arena del mercado como en la arena estatal. O sea, se partió de una definición binaria que viene de la escuela contractualista y sobre todo de los enfoques iniciales de los economistas políticos clásicos ingleses. Estoy pensando en Adam Smith, estoy pensando en David Ricardo, autores del siglo XVIII y siglo XIX, pero sobre todo de finales del siglo XVIII, que sobre todo aquellos de pensamiento liberal, como los que yo acabo de citar, entendían que la arena predominante en la cual se jugaba, fíjense la paradoja, ¿no? El interés público, lo público, era el mercado libre, la libertad del mercado, porque la expansión de las posibilidades y de la libertad, el ejercicio de las libertades de mercado era la manera de mejor garantizar el interés público. Esto en la concepción liberal, obviamente, de estos economistas políticos ingleses. Pero ¿qué pasa? Esta noción liberal en Europa continental va a tener una lectura distinta, ¿no? Esta distinción entre lo público y lo privado, entre esta distinción binaria, va a ir comenzando a erosionarse y en Europa continental lo público empieza a incluir no solamente actividades propias del mercado, sino otro conjunto de actividades importantes y propias de la vida social y que por tanto involucran a políticas públicas, como por ejemplo distintas actividades como la educación, la salud, el bienestar social, etc. Finalmente, en la década del 90, ya hablando del siglo XX, en la década de 1990, comienza a repensarse esta cuestión de las distintas arenas en las cuales se desenvuelven los individuos y grupos y se retoma con mucho interés la lectura de otro tipo de filósofos políticos, particularmente la figura de Alexis de Tocqueville. ¿Recién venís del jardín? Sí. ¿Recién salí? Alguien tiene el micrófono abierto, perdón. Tiene registrado. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Si lo puede cerrar. Bueno, vamos a intentar. A ver, si no se entiende, me avisan. Entonces, decía, en la década de 1990. Aparece... ¿Cumpleaños papá o qué? Lo puede silenciar usted. Digo, ¿vos sabés quién puede ser? Bueno, dale. Si se puede, sí. Sí, parece María Florencia Carzón. ¿Me traes un pedacito de torta que andás por la zona? El operador puede silenciar. Ahí estamos. Ahí estamos. No, sigue. Bueno, entonces les decía, en la década del 90 aparece la idea de pensar en otros ámbitos en los cuales individuos y grupos se desarrollan, y ahí aparece entonces la idea de la sociedad civil. Entonces ya no tenemos esta idea binaria de dos ámbitos únicamente en los cuales individuos y grupos se desarrollan sus actividades de estado de mercado, sino que se incorpora la idea de sociedad civil con mucha fuerza. Inicialmente la idea de incorporar la sociedad civil es incorporar un ámbito que involucra a lo público también, pero que no pertenece ni al Estado específicamente ni al mercado, ¿no? Y con esto, de alguna manera, dar paso a un ámbito que en ese momento era muy importante porque recuerden ustedes que en la década del 90
estamos frente a los primeros años luego de la caída del muro de Berlín del año 89, y había que pensar cómo hacer para reconstruir el funcionamiento democrático de muchos estados, nación y países que habían quedado del lado de la cortina de hierro, del lado comunista, que ahora recuperaban un proceso de transición hacia la democracia y que era importante contribuir en ese proceso desde la teoría política. Ahí el rol de la sociedad civil jugó un papel muy importante, porque ya en el trabajo de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, se había advertido que la fortaleza de la sociedad civil es un ingrediente fundamental para la fortaleza de la democracia. Entonces, tenemos tres grandes arenas que nosotros siempre vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas y el funcionamiento de las organizaciones. Ahora bien, esta incorporación de la arena de la sociedad civil en la teoría política y en el análisis del funcionamiento de las organizaciones no es simplemente un problema histórico vinculado con la caída del muro de Berlín, sino que tiene que ver con algunos fenómenos que ya venían pasando desde antes, y tiene que ver con la aparición de nuevos actores en el sistema internacional que comparten una soberanía que antes era prácticamente exclusiva de los estados nacionales. Es decir, aparecen un conjunto de actores distintos a los estados que empiezan a asumir tareas y funciones dentro de los estados y en la arena internacional hasta ese momento poco vistas. Y son lo que se denominan organizaciones de la sociedad civil. Es decir, son organizaciones que no pertenecen ni al Estado, no son organizaciones estatales, pero tampoco son organizaciones propias del mercado. Y sin embargo, digamos, tienen un rol activo en lo público, ¿no? En la esfera pública. Hablar de organizaciones de la sociedad civil es hablar de un concepto muy amplio. O sea, cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, inmediatamente uno tiende a pensar la organización arquetípica o predominante en este tipo de análisis, que es o tiene que ver con las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, este es solamente un tipo de organización de la sociedad civil. El campo de la sociedad civil y sus organizaciones es muchísimo más amplio. Con lo cual, los especialistas han elaborado distintas tipologías y maneras de organizar o clasificar las organizaciones que intervienen en la arena de la sociedad civil. Una de las que podríamos tomar nosotros, porque desde mi punto de vista resulta útil para los que estamos pensando el análisis de las políticas públicas, el análisis de las políticas públicas que emanan de una organización estatal, es aquella clasificación que las define o las divide en dos grandes grupos, que son las organizaciones de tipo, y perdónenme el anglicismo, pero es de difícil traducción, organizaciones de tipo insiders, y otro tipo de organizaciones que se denominan outsiders. ¿Por qué este término? Los que saben inglés deben intuir ya a qué apunta esta clasificación. La traducción sería algo así como organizaciones de adentro y afuera, o internas o externas, aunque no exactamente es esta la interpretación, pero ahora cuando les explique cuáles son y por qué esta clasificación, quizás lo alcancen a comprender mejor. Hablar de insiders y outsiders tiene que ver con una cuestión central para nosotros y refiere al vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. O sea, la preocupación en esta clasificación es cómo se relacionan este tipo de organizaciones con el Estado para formular conjuntamente o participar conjuntamente en la elaboración de políticas públicas. Piensen ustedes que tradicionalmente el Estado-Nación era un Estado era un actor cuya principal atributo era ser soberano. Es decir, ser soberano, todos acá somos abogados, recordarán ustedes la definición, quiere decir que, primero, es soberano para dictar todas sus leyes internamente y además tiene una dimensión externa que quiere decir que no hay ningún otro poder por encima de él. El Estado no tiene ningún otro poder por encima de él. Es soberano, es la última palabra en su decisión. Ahora, esa soberanía estatal
fue mermando. Vamos a ir viendo nosotros que en esto contribuyó mucho la globalización. Más adelante vamos a explicar en detalle este proceso en particular. Pero volviendo al punto, me interesa la relación, y por eso esta clasificación, entre esa soberanía que ahora es compartida del Estado con este tipo de organizaciones de la sociedad civil. Volvemos. ¿Por qué insider y outsider? Porque son organizaciones de la sociedad civil insiders aquellas que eligen voluntariamente vincularse con el Estado a partir de canales institucionalizados o legales de participación. Ejemplo de esto sería la intervención de un sindicato que tiene personería sindical y jurídica para participar en una paritaria. Entonces, hay una vinculación de una organización de la sociedad civil, como es un sindicato, a través de un canal formal o legal con el Estado para elaborar una política pública. Esta política pública tiene que ver, en este caso, podría tener que ver, en este caso particular, con el nivel de sueldo, digamos, con la remuneración de determinados agentes, por ejemplo, de la administración pública o de otros ámbitos, ¿no?, públicos. Esto es un ejemplo, entonces, los sindicatos que intervienen de esta manera serían el ejemplo de organizaciones de sociedad civil insiders. Acá, como dije, la organización típica son las ONG. O sea, si tuviéramos que definir o ejemplificar con un actor arquetípico qué organización es una organización insider, diríamos sindicatos, diríamos organizaciones no gubernamentales, diríamos fundaciones, todo tipo de organizaciones que adhieran a este tipo de vinculación, que se vinculen de manera voluntaria, de manera cooperativa con el Estado para formular políticas públicas. Ahora ¿Los bien, movimientos ese sociales mismo hoy en actor, día son así? Perdón. ¿perdón? ¿Los movimientos sociales hoy en día tienen esa No relación? llegué ahí me ganaste de mano porque era el paso siguiente. Perdón. No es Está bien. nada. Está bien, pero me gusta la pregunta porque se ve que me está siguiendo en a dónde quiero ir. Entonces, estas son las que eligen, pero después están las que, al contrario, rechazan estas vías de participación y que eligen otras vías de vinculación. Se siguen vinculando, pero de una manera y con estrategias distintas. Y acá estamos en las organizaciones outsiders, y estas organizaciones, la organización típica son los movimientos sociales, como vos bien decías. Pero acá estamos en las antípodas, estamos hablando de una organización de la sociedad civil que tiene no un método cooperativo o que cursa canales institucionalizados de vinculación con el Estado, sino que tienen como principal mecanismo de vinculación con el Estado la protesta social. O sea, el mecanismo para comunicarse, para relacionarse con el Estado, es la protesta social. Es otra forma, es distinto. Entonces vos fíjate, un mismo actor, puede ser sindicato, puede estar puede ser un actor insider, cuando participa en una paritaria, y el otro actor sindical diferente puede ser un actor de tipo movimentista, con orientación movimentista, cortando una calle, cortando una ruta, reclamando los derechos de sus afiliados por esa vía. ¿Me explico? Entonces, los actores de la sociedad civil son muy diversos, es muy variado, y algunos dicen que además en esta clasificación hay distintas precisiones más que podemos hacer y que engloban a las organizaciones de uno u otro campo, del campo insider o del campo outsider, que tiene que ver con el nivel de organización. Por ejemplo, en general, las organizaciones de tipo insider tienen una organización mucho más estructurada, mucho más verticalista, más orgánica, en tanto que las organizaciones de tipo outsider tienen una organización interna un poco más flexible, sus decisiones tienen una mayor maleabilidad, una mayor probabilidad de cambio, digamos, son menos estructuradas, etcétera, etcétera. Y también los temas. Generalmente los temas propios del campo outsider tienen que ver con variables duras sobre todo del reclamo económico. Tienen que ver con reclamos que hacen
por ejemplo, con el nivel de desocupación, con la desigualdad económica, con temas a veces de género, con temas saliendo de lo económico, ¿no? Pero volviendo a lo económico, dije la desocupación, desempleo, desigualdad. En general, este tipo de organizaciones apuntan a esas variables más duras. También otros temas pueden estar presentes, como los medioambientales, los temas de género, etcétera, etcétera. Pero en general, los temas económicos duros son los que predominan en este tipo de actores movimentistas. En el otro campo es mucho más variado, es mucho más amplio, hay una variedad muy amplia que no vale la pena mencionar porque no terminaríamos nunca, pero abarca toda la vida pública. En todas las dimensiones de la vida pública hay una organización con algún objetivo que esté vinculado con esa arena, no hay duda. Pero el punto que a mí me interesaba señalar en particular es esta relación y cómo podemos empezar a ver esa heterogeneidad de actores que hay en las distintas arenas. Debe decirse también que como había un interés político global muy marcado en que estos estados nacionales que emergían del bloque soviético pasaran a ser democracias occidentales, de tipo occidental, atrás de esto está la idea de la democracia liberal. Entonces, el objetivo de hablar de sociedad civil y de organizaciones de sociedad civil apunta a la idea de construir una poliarquía. Es decir, muchas veces se habla no de democracia, sino de poliarquía, entendiendo por poliarquía un ámbito en el cual no hay un único centro de decisión, o sea, la decisión política, la decisión pública no está concentrada en un solo punto, digamos, como podría ser el absolutismo monárquico, como un régimen totalmente concentrado, donde el monarca en su figura enlazaba el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que por el contrario, el modelo poliárquico, ¿no?, que tiende hacia la noción ideal de democracia, intenta construirse a partir de la multiplicidad de centros de decisión. Es decir, dicho de otra manera, cuanto más rica sea la sociedad civil, cuanto más grupos y organizaciones haya en la sociedad civil, más chance hay de que una sociedad sea democrática. Esta sería la idea general. ¿Por qué? Porque el poder está más desconcentrado, está más democratizado, está más distribuido entre los distintos centros de interés y de poder de una sociedad. No sé si me explico. Entonces, un poco la idea está propia del pensamiento liberal, esto es medular en el pensamiento de Alexis de Tocqueville, es recopilada o es retomada nuevamente en los 90 con mucha fuerza. Ahora bien, el asunto este de las organizaciones de la sociedad civil no termina acá, no termina con esta clasificación, sino que a partir de la globalización que empieza a vivirse con mucha fuerza en los 90, sobre todo, aparece un nuevo actor que ya no es nacional, que ya no es internacional, sino que ahora es transnacional. Es decir, es un actor que puede moverse dúctilmente tanto en la arena local como en la arena internacional, pudiendo, a partir de cambios muy importantes en las comunicaciones, en la movilidad, en un montón de aspectos que hacen a la evolución científica aplicada a las comunicaciones, y a otras cuestiones que todos nosotros conocemos bien y que hacen a la globalización, permite que estos actores tengan una actividad múltiple, en múltiples arenas de interés. Estos actores se llaman organizaciones transnacionales de la sociedad civil. Este es un tipo de actor transnacional, involucra organizaciones de la sociedad civil, y estas, como se denomina TANS por sus siglas en inglés, Transnational Advocacy Networks, redes transnacionales de la sociedad civil en castellano, tiene ciertas particularidades. Primero, son organizaciones muy activas desde el punto de vista político, ¿no? Son organizaciones o redes de organizaciones de tipo de advocacy, es decir, que defienden derechos. Son organizaciones pensadas y creadas para defender derechos. Derechos desde el plano transnacional. Y su estructura
para poder funcionar con éxito, tiene una estructura vertebrada con dos grandes tipos de organizaciones. Ya no solamente puede estar integrada por insiders y outsiders, sino que acá la clave es que estas organizaciones, para tener éxito, combinan referentes u organizaciones del norte, de los países desarrollados, para decirlo de otro modo, y organizaciones del sur, de países en vías de desarrollo o menos desarrollados. Y en esta conformación, ¿no?, de organizaciones con distintos intereses y distintas capacidades económicas y operativas, se construye la legitimidad de este tipo de redes. ¿Por qué? Porque por un lado, las organizaciones más poderosas económicamente del norte toman como propios reclamos de sociedades con algún problema puntual que puede tener que ver con el medio ambiente o un reclamo que tenga que ver con los derechos humanos, los hacen propios, proveen los recursos para el reclamo de las organizaciones en cuyos países se produce este problema de política pública que se quiere visibilizar, que se quiere comenzar a resolver, y obtienen la legitimidad de ese mismo reclamo. Es decir, hay un intercambio de recursos y de legitimidad y de valores entre estos dos tipos de organizaciones que permiten o que fundamentan la razón de ser de estas redes transnacionales de la sociedad civil. El método de funcionamiento de estas organizaciones, las autoras que estudiaron esto se llaman Keck, Margaret Keck y Seeking, son dos autoras norteamericanas, está citado ahí el texto, que han analizado y estudiado varios casos de este tipo de redes, sobre todo redes de derechos humanos, pero ellas advierten que hay un patrón de funcionamiento común a todas estas redes, que es lo que denominan patrón tipo boomerang, y que consiste sencillamente en que estas redes llevan adelante sus demandas desde las organizaciones locales hacia el Estado en cuestión, y ante el rechazo o de darse el rechazo del Estado al reclamo de estas organizaciones locales, llevan adelante la protesta junto a las organizaciones del norte desde la arena puramente transnacional. O sea, desde afuera presionan en distintos foros internacionales para que esa política pública finalmente se cambie. Entonces, patrón tipo boomerang porque ante el fracaso de una primera andanada de reclamos a nivel local, esos reclamos vuelven a ingresar a ese mismo Estado, pero ya con otra potencia, con otra fuerza, desde distintos foros o arenas internacionales en las cuales estas redes transnacionales operan o son capaces de operar. Esto nos abre todo un mundo distinto, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos buscar alguno de estos fenómenos en cualquier libro de teoría política o de filosofía política de hace 20 o 30 años atrás, perderíamos el tiempo, no habría nada de esto. Todo esto es novedoso. ¿Y por qué todo esto es novedoso? Porque se producen o se han producido históricamente cambios muy, muy significativos en el funcionamiento de este actor que nosotros queremos analizar en cuanto a cómo funciona su organización burocrática, que es el Estado-Nación, y que va a sufrir transformaciones inmensas, gigantescas, que no podemos perder de vista. Digamos, una materia como esta, ignorarlo sería no entender lo que está pasando con las burocracias en la actualidad. Yo decía que el actor predominante del sistema internacional fue el Estado-Nación. El Estado-Nación es un actor que inicialmente fue muy exitoso combinando una fórmula, proponiendo una fórmula de organización que terminó siendo muy exitosa en toda Europa y luego fue expandida a todo el mundo, prácticamente sin excepción, que es la combinación de un modelo en el cual a un Estado le corresponda una nacionalidad. Por eso se denomina Estado-Nación. Esta idea de un Estado y una nacionalidad, y Estado y una nación, habla, o traducido, significa un Estado con un límite territorial preciso, con una población determinada, pero esa población no es una población cualquiera, sino que inicialmente, en términos históricos, estamos hablando del siglo XVII, más precisamente la paz de Westfalia en 1648, después de la Guerra de los 30 años, que es una guerra de religión,
¿no? Y este dato es muy importante, que es el fin de esta guerra es el que abre paso a la aparición de estos actores, sobre todo el primer actor exitoso, el primer modelo de Estado-Nación exitoso es Francia en estos años. Decía, combina esta idea de un territorio delimitado, una población, pero esta población, por eso hablamos de una nación, tenía que tener ciertas características. Por ejemplo, tenía que hablar todo el mismo idioma. Por ejemplo, tenía que profesar toda esa población la misma religión. Por ejemplo, toda esa población tenía que tener una misma historia, etcétera, etcétera. O sea, estamos invocando las nociones básicas de la nacionalidad, de qué entendemos por una nación. Y esto de la mano de un montón de atrocidades que se hicieron para conseguir esta finalidad, porque conseguir esto, ¿no? esta finalidad de un Estado-nación, un Estado y una única nación, no se hace alegremente de un día para otro y con la voluntad del pueblo, de la gente, sino que muchas veces se ha hecho a sangre y fuego. Lo cierto es que es el modelo predominante, pero además de esta idea de Estado y nación, hay otras ideas que nos interesan más a nosotros que tienen que ver con la organización de la burocracia. También algo de esto habló el doctor Piana en la clase anterior. Es decir, la idea de Estado-Nación supone la construcción de una organización burocrática. Una organización burocrática eficaz, eficiente, estatal, además. Y subrayo lo de organización estatal porque, si bien el primer modelo de Estado-Nación fue Francia, el modelo rápidamente que superó al modelo francés fue el modelo de organización inglés. El modelo francés todavía compartía ciertas actividades que a nosotros nos parecería hoy inconcebibles con el mundo privado. Es decir, por ejemplo, la recaudación, inicialmente en Francia, no era monopolio del Estado, sino que estaba delegada o tercerizada en ciertos sectores de la nobleza que estaban habilitados a percibir impuestos, por ejemplo. Digamos, todo eso, Gran Bretaña lo corrige y lo lleva a una expresión de eficacia y de funcionamiento tal que la pone rápidamente como la potencia dominante de Europa. Es decir, tener una organización burocrática eficaz no era un tema menor. No era una cuestión simplemente de gastar mejor los recursos o simplemente de tener un Estado que funcione más lindo, más prolijo. No, no, no. Esto tiene connotaciones, o históricamente, en términos históricos, tuvo connotaciones muy relevantes y muy importantes en términos del poder que acumularon y sumaron aquellos estados que lograron hacerlo de mejor manera. Por eso hay autores como Paul Kennedy, por ejemplo, que dice que su libro se llama Auge y caída de las grandes potencias, que sostiene que la manera de explicar el auge y caída de los estados como potencias tiene que ver justamente con la capacidad económica, con la capacidad de tributación, de financiamiento para llevar adelante las guerras que le van a permitir ascender en el estatus internacional. Y para eso, para tener éxito económico, una pieza fundamental es tener una burocracia eficaz. Una burocracia estatal que funcione adecuadamente, que sea eficaz y que permita conseguir y alcanzar los objetivos de este Estado-Nación. Además, y todos estos elementos van a ver que después engarzan, y no los menciono al azar, sino que después van a tener una relectura en la actualidad. Otro fenómeno propio de este Estado-Nación es la centralización del poder. Es decir, este estado inicial, que comienza a andar en el siglo XVII y se proyecta hasta el día de la fecha, tiene como uno de los ejes principales la centralización. Es decir, el poder está concentrado. Lo contrario a lo que habíamos dicho de la poliarquía. Primero de una manera extrema, ¿no? Con los absolutismos monárquicos, luego con la multiplicación de repúblicas en el concierto europeo y en el resto del mundo. Ese poder, como ustedes saben, se comparte, se divide, ¿no? entre tres esferas: ejecutivo, legislativo y judicial, y de pesos y de contrapesos, ¿no? en la relación entre estos poderes, pero en esencia es un poder centralizado, es un poder de tipo unitario, vamos a decir así. Son muy pocos los casos de federalismo en esta época, ¿no? Entonces,
es un poder o una burocracia estatal. Creo que la clase pasada el doctor Piana había hablado también de un ejército nacional, pero se engloba dentro de esta misma lógica. El poder está centrado y además la última y principal característica de este modelo inicial es que la expansión territorial es una clave fundamental para entender el crecimiento de los estados. Es decir, el crecimiento económico y el poder y el poderío relativo de los estados depende en estas primeras épocas, ¿no?, del siglo XVII en adelante, en la expansión territorial. ¿Y esto qué problema tiene? Que genera un juego de suma cero, es decir, en cualquier expansión territorial, lo que yo gano siempre es a costa de otro, o generalmente es a costa de otro, salvo que el territorio sea res nullius, o sea, que el territorio no le pertenezca a nadie, pero eso es muy difícil aún en aquellos tiempos, y mucho más en el concierto europeo. Entonces, si Francia se expandía, lo tenía que hacer a costa de España, o lo tenía que hacer a costa de Alemania, o a costa de cualquier país vecino. ¿Me explico? Y eso deriva en un proceso continuo de guerras, de conflictos armados. Y con esta idea de los conflictos armados se refuerza la necesidad de una burocracia eficaz que le permita al Estado financiarse, funcionar adecuadamente y salir airoso de estos conflictos. Ven como una cosa está íntimamente vinculada y adherida a otra, ¿no?, en términos históricos, quiero decir. Ahora bien, este proceso, como todos los procesos sociales, no permanece incólume. No es un proceso que se mantiene tal cual como yo lo estoy describiendo al día de la fecha. Ustedes saben bien que esto ha cambiado de manera colosal en el mundo. Pero sobre todo ha cambiado mucho en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el proceso de cambio del funcionamiento de los estados nacionales empieza a verse con total nitidez y con grandes cambios en la segunda mitad del siglo XX. Algunos entienden que esto es lo que se denomina globalización y lo ubican ya al final del siglo XX a partir de la caída del muro de Berlín. Pero yo me atrevo a decir que esto es un fenómeno que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a desarrollarse y que solamente no podemos hablar de globalización porque efectivamente la mitad del mundo estaba en otra cosa, ¿no? Tenía que ver con el mundo que estaba bajo la órbita de la Unión Soviética, ¿no? Un mundo con otros valores, con otras premisas, con otro funcionamiento. Pero en el lado capitalista, muchas de estas cuestiones, muchas de estas transformaciones, vamos a ir viendo que se dan mucho antes de la caída del muro de Berlín. Y los cambios que a nosotros nos interesan, también, o especialmente esos, también. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Bueno, cambia el meollo de la cuestión, cambia la esencia misma de este actor que denominamos Estado-Nación. En los institutos centrales, diría yo, de este actor, en los fundamentos del actor. Vamos a repasarlos nuevamente uno por uno, ¿no? Expansión territorial. La clave del poder de los estados nacionales inicialmente era la expansión territorial. Eso hoy en día, con la globalización, se ha tornado o ha tendido a tornarse irrelevante. O sea, los países no son más ricos, no son más desarrollados por tener más territorio, claramente. Y los ejemplos son innumerables, digamos. Los invito a ustedes a que piensen cuáles son las principales potencias del mundo. Piensen en todos los países del sudeste asiático, piensen en Japón, piensen en los países de Europa occidental, y no son países que tengan grandes extensiones territoriales. Obviamente que todos están diciendo, mientras me oyen, bueno, pero pensá en China también, por supuesto que China sería la excepción que confirma la regla, pero quiero decir, no es una condición sine qua non. No es como era antes una condición sine qua non. Todo el periodo imperialista y colonialista de la humanidad, de la historia del mundo, se explica por esta búsqueda de expansión territorial, ¿me explico? Hoy en día eso no es una premisa. Eso no es el fundamento del desarrollo de un Estado. Entonces, primer cambio. Segundo cambio, pero invierto el orden, el más importante es el desgaste del atributo principal del Estado-Nación, debía haber empezado por acá, pero lo menciono ahora, que es la soberanía. O sea, la noción de soberanía es una noción intrínseca de la noción de Estado-Nación. Un Estado-Nación tiene por fundamento
central ser soberano. Ahora bien, esta soberanía de los estados hoy en día no es lo que era antes. Claramente no es lo que era antes. Hoy es una soberanía compartida, ¿no? Ya lo adelantamos parcialmente cuando hablamos de las organizaciones que intervienen en la sociedad civil, pero hoy, para ir a nuestro terreno, el terreno de nuestra materia, imaginar el diseño de una política pública sin tener en cuenta la opinión y la intervención, la participación de organizaciones de distintos intereses que están relacionadas con la formulación de políticas públicas, o sea, que tienen que ver con la arena pública, es impensado. Es inconcebible. No hay ninguna política pública que pueda pensarse o diagramarse en la actualidad sin tener en cuenta o sin considerar en alguna instancia de ese diseño, de esa elaboración, la participación de alguna organización de la sociedad civil. Es decir, imagínense ustedes querer diseñar una política pública medioambiental sin convocar o sin hacer una consulta pública a las principales ONG en la materia. ¿Quién se animaría a hacer una cosa así hoy en día? Pero no por el hecho de animarse o animarse, sino porque efectivamente tanto el actor estatal como el actor organización de la sociedad civil son partes constitutivas de la arena pública. Ambas conforman la arena pública. Pero eso también nos está diciendo que la soberanía estatal no es la misma que era antes. Porque así como ahora es inconcebible, 50, 100 años atrás también hubiera sido inconcebible pensar que para que el Estado tome decisiones, esas decisiones deberían estar informadas por otros actores distintos a él. Ahora bien, esta soberanía compartida no es solamente con las organizaciones de la sociedad civil. No. El Estado, y voy a compartir ahora una nueva filmina con ustedes, pero el Estado comparte la soberanía con otros actores o en distintas direcciones, como dicen algunos. O sea, con la globalización, el Estado-nación se vio forzado, de alguna manera, a compartir su soberanía hacia arriba, transfiriendo soberanía, su propia soberanía, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es esto de la transferencia de soberanía hacia arriba, hacia abajo? Bueno, cuando hablamos de transferencia de soberanía del Estado-nación hacia arriba, estamos pensando en la transferencia que hace el Estado, sobre todo a partir de los 90, acá sí lo podemos ubicar en los 90, de su soberanía particular, sobre todo en materia comercial, con los procesos de integración regional. Si ustedes piensan cuándo es la fecha o en qué década se inscribe el nacimiento de los procesos de integración regional más importantes del mundo, van a ver que, no por casualidad, muchos de ellos se ubican en la década del 90. Esto no es porque sí, es así porque se trata de procesos sistémicos, de procesos generales, que responden a estas fuerzas históricas. Por eso, cuando hablamos del modelo burocrático weberiano, es decir, el modelo que piensa Weber, estamos hablando de un modelo pensado para insertarse en un contexto histórico específico. ¿Cuál es ese contexto histórico? La modernidad. No cualquier proceso. Por eso, ahora vamos a ver más adelante, que como para muchos estamos abandonando la noción de modernidad para egresar de ella y acceder a otra que sería posmoderna, de la posmodernidad, ese paradigma burocrático que pensó Weber debería repensarse, siguiendo a Weber, porque para Weber ese modelo de organización estatal, de las organizaciones en general, responde a un modelo de inserción en un sistema capitalista y en un momento histórico puntual que es el de la modernidad. Volviendo al tema de la soberanía y cómo ese Estado-nación ha sido modificado o ha variado, cuando hablamos de transferencia hacia arriba y hacia abajo, estamos hablando de una transferencia consciente. O sea, acá en realidad lo que estamos hablando es un proceso de adaptación del Estado a las nuevas condiciones del entorno. ¿Recuerdan ustedes que empezamos la clase de hoy dando definiciones de organización y dijimos que la organización tiene una estructura interna, tiene división de roles, pero también tiene un vínculo
directo con su entorno y que responde a los requerimientos del entorno y cómo el entorno la percibe. Bueno, el Estado es una organización. Entonces, todo eso que dijimos para las organizaciones en general corre totalmente y de manera idéntica para el funcionamiento del Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación, tironeado por los nuevos requerimientos de la globalización, se adapta, cambia. Entonces, primera transferencia, primer cambio de soberanía, que es su atributo principal, como dijimos, en esto pueden ver la obra de Hans Jelinek, que es un poco el padre de todos estos análisis, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, qué es el Estado-Nación, cuáles son los elementos del Estado, etcétera, etcétera. Es un actor recontraclásico, seguramente algunos de ustedes lo recordarán del paso por la Facultad de Derecho, pero más allá de eso, además de esta transferencia hacia arriba, hay una transferencia también hacia abajo. Y esta transferencia de soberanía hacia abajo tiene que ver con los procesos de descentralización. En los 90, o sea, en el ápice del proceso que denominamos globalización, los estados, sean unitarios, tanto unitarios como federales, llevan adelante un proceso de descentralización de las políticas públicas. Fíjense ustedes este detalle. ¿Por qué digo este detalle? Porque tradicionalmente, cuando hablamos de descentralización de las políticas públicas, hablábamos necesariamente de estados federales. O sea, hablamos de una repartición o una distribución del poder en el plano territorial entre un estado federal central, estados subnacionales y gobiernos locales, ¿de acuerdo? Como es el sistema argentino, como es el sistema federal norteamericano, alemán, canadiense, todos los sistemas federales del mundo. Ahora bien, lo interesante, y acá por eso estamos hablando de un proceso sistémico, esta transferencia de soberanía hacia abajo de los estados nacionales es que también sucede en los estados unitarios. O sea, Chile también lleva adelante en los 90 un proceso de transferencia o de descentralización de sus políticas públicas. Y es un estado unitario, claramente unitario. Gran Bretaña también es un estado claramente unitario y también incluso se convierte en ejemplo, entre comillas, de muchas de las políticas que después van a cundir en otros países que son federales, incluso, de descentralización de las políticas públicas. Nosotros lo conocemos bien todo esto porque dio lugar o se inscribió, muchos de estos cambios se inscribieron nada más ni nada menos que la reforma de la Constitución Nacional. Es decir, la reforma de la Constitución Nacional recoge también, o refleja, cristaliza, muchos de estos cambios que estamos hablando, ¿no? La idea de saldar el debate que se había dado en doctrina primero, luego en jurisprudencia, con el fallo Rivademar contra Municipalidad de Rosario respecto a la autonomía local, bueno, eso se saldó directamente en la Constitución del 94, normativamente. ¿Y por qué se saldó en el 94 y no se saldó antes? Porque se inscribe en un proceso sistémico de cambio del Estado-Nación. No es porque hubo un iluminado acá en la Argentina que dijo, vamos a ir para allá, o en otro país cualquiera, desarrollado o en desarrollo. No, tiene que ver con procesos históricos, ¿está bien? Que eso es lo que quiero enfatizar y quiero que les quede bien en claro el día de hoy, la clase de hoy. En síntesis, y para resumir, hay un proceso de transferencia de soberanía, como gran cambio del Estado-Nación en la actualidad, el Estado como organización, hacia arriba, en los procesos de integración regional. Piensen ustedes en Mercosur, cuando nace el Mercosur, piensen ustedes cuando nace el NAFTA, piensen ustedes cuando nace el APEC, y van a ver que todos ellos se ubican claramente en la década del 90. Luego tenemos una transferencia de soberanía horizontal, que es el proceso de transferencia de soberanía hacia las organizaciones de la sociedad civil. Ya describimos cuáles son estas organizaciones, dijimos que este campo es un campo heterogéneo, distintos tipos de organizaciones. Acá, cuando hablamos de transferencia de soberanía, claramente estamos hablando del campo insider, ¿no? O sea, de las organizaciones que cooperan o que deciden cooperar con el funcionamiento del Estado, obviamente, y luego un proceso de transferencia hacia abajo, descendente, y que refiere a que ese Estado soberano comparte esa soberanía en instancias de decisión inferiores en términos geográficos, o si ustedes prefieren, en instancias más conectadas, digamos, con el demos, con la ciudadanía, ¿no? En esto se ha escrito mucho sobre la descentralización, por qué la descentralización, por qué esta necesidad y en qué radica la utilidad de descentralizar.
por qué el Estado necesita hacer esta operación. Y acá convergen dos explicaciones, esencialmente. Una explicación de orden técnico, que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, y es muy sencillo. Cuanto más cerca esté yo del problema de política pública que tengo que resolver, mucho más probable es que el gasto público que yo tenga que utilizar para resolver esa política pública o para diseñar una política pública sea más eficaz. ¿Por qué? Porque la proximidad con el problema hace que yo lo pueda definir mejor, que pueda entender mejor cuáles son los actores involucrados, que pueda comprender el alcance de ese problema, que lo vea con mis propios ojos, no desde un escritorio en Capital Federal, sino ahí al lado, porque vivo a 10 cuadras, porque soy el intendente y vivo a 10 cuadras de donde se está inundando o donde hay un problema X que hay que resolver y que resulta imperativo resolver, etcétera, etcétera. Pero también hay otro no menos interesante que tiene que ver con la política, con la teoría política, que tiene que ver con la idea misma de democracia, ¿no? Esto volvemos acá, ¿no?, a un autor que vamos a mencionar mucho, que es Alexis de Tocqueville. Otra vez, de Tocqueville, además de hablar de que la democracia está conectada con esta poliarquía, con esta multiplicidad de organizaciones, de centros de poder, también habla de que la democracia tiene mucho que ver con la descentralización del poder, o sea, con la proximidad del poder con los problemas de la gente, diríamos en la actualidad, más contemporáneamente, ¿no? O en términos más llanos. O sea, cómo hacer para conectar los problemas diarios de una manera práctica con el decisor público, cómo vincular al ciudadano con el decisor. Y eso construye democracia, digamos. Cuanto más cerca estén, cuanto mejor sintonía haya, mejor democracia o mejor calidad democrática vamos a ver. Con lo cual, esta descentralización del poder o esta descentralización de la soberanía o esta transferencia de la soberanía también tiene una dimensión política que en esta exposición no podemos pasar por alto. Entonces, yo ahora comparto una filmina más con ustedes de manera de alguna forma cerrar este punto. Ténganme paciencia. Entonces, la globalización, que ubicamos de manera convencional en el año 1989, pero como yo les adelanté, tiene orígenes muy anteriores, impactan el Estado-Nación, generando una transferencia hacia arriba, organismos internacionales de alcance regional que asumen potestades propias del Estado-Nación. Acá la idea, fíjense ustedes, ¿no? Me faltó terminar de repasar algunos institutos del Estado-Nación inicial que cambian drásticamente en la actualidad, ¿no? Fíjense ustedes, asumen potestades propias del Estado-Nación. ¿Para qué asumen? Para ganar economía de escala. Para ganar economía de escala, porque se había perdido esa idea inicial. O sea, la idea inicial era de la constitución del Estado-Nación, era revertir la atomización del territorio, ¿no? Había dicho el doctor Piana en la clase anterior que el poder, antes de la aparición de los Estados nacionales, estaba totalmente atomizado en reinos, principados, pequeños territorios, que hacían muy difícil la expansión del sistema capitalista. El sistema capitalista, para su desarrollo y expansión, también necesitaba de un marco territorial más amplio. Cuando esta necesidad, digamos, de buscar la expansión y el poder y el crecimiento económico a través del territorio empieza a hacerse carne en el siglo XX, en los 90 empieza a reaparecer esta idea y esta necesidad de contribuir a una nueva expansión del sistema capitalista mediante una escala económica mayor. Y esto es efectivamente lo que proponen estos procesos de integración regional, construir una escala regional o un mercado más amplio para la producción local. Es decir, no producir autos solamente para Argentina, sino producir autos para Uruguay, para Brasil y para Paraguay. Esta es un poco
la idea que vuelve, digamos, y que está presente acá. Ahora voy a repasar, cuando termine con esta filmina, otros elementos que aparecen deteriorados en la actualidad respecto a ese escenario inicial. En la transferencia hacia abajo, como les dije, lo vemos reflejado en el caso de la República Argentina con la reforma de la Constitución Nacional, puntualmente el artículo 5, cuando hablamos de la autonomía municipal, y el artículo 123 y 124, recuerden ustedes las nuevas facultades que otorga la Constitución del 94 a las provincias de nuestro país para construir o constituir regiones, ¿no? Regiones por un lado, y además también la nueva Constitución habla, si bien para algunos constitucionalistas esto no es una novedad, pero dice expresamente la nueva Constitución que las provincias de la República Argentina pueden tener relaciones internacionales. No pueden tener política exterior nunca, porque eso es patrimonio de la soberanía estatal, es propio de la esfera del gobierno federal central, del gobierno nacional en nuestro país. Pero sí les reconoce a las provincias y de alguna manera con ese reconocimiento estimula que tengan relaciones internacionales, es decir, que se vinculen activamente con otros actores por fuera del Estado argentino. Fíjense ustedes si esto no tiene que ver con estos cambios de los cuales les estoy hablando. Y por último, como decimos, una transferencia también de tipo horizontal. Y el otro aspecto que cambia, digo, antes de pasar a otro tema, quiero cerrar con esto, es el tema de esta idea del Estado de una nación, un Estado de una nación. Bueno, esto claramente no existe más. O sea, piensen conmigo, ¿no? Hagamos el ejercicio juntos. ¿Les parece que hoy convive con nosotros la idea de que un Estado debe tener una única nacionalidad o vamos más bien en sentido contrario? O más bien vamos a contramano de esta idea. Piensen en un Estado-nación como Gran Bretaña, por ejemplo. Tiene la nacionalidad irlandesa, tiene la nacionalidad escocesa, tiene la nacionalidad británica y tiene la nacionalidad galesa. Ni que hablar España, ¿no? Con las distintas nacionalidades que conviven en su interior. Y así podríamos citar un sinnúmero de casos donde estados nacionales muy exitosos no comparten ya esta fórmula inicial, sino que ahora admiten e incluso postulan y fomentan la multiplicidad de nacionalidades. No una única nacionalidad, sino tener al interior, admiten en su interior y pueden funcionar sin ningún tipo de problema perfectamente más de una nacionalidad. Fíjense ustedes que incluso algunas de estas nacionalidades defienden cosas tan importantes y para nosotros que vivimos en Argentina en algún sentido lejanas, como tener un idioma distinto, ¿no? En Gales se habla galés, se habla inglés, ¿no? Por ejemplo. Hasta ese punto se ha adaptado el Estado-Nación y ha modificado sus estructuras en función de las demandas y necesidades que le impone el entorno. Y por último, bueno, como ya dijimos tangencialmente, la idea esta de la centralización del poder también está de alguna manera de moda en la actualidad o en el modelo predominante de Estado-Nación que hoy podemos ver, al menos en las democracias más avanzadas del mundo occidental, ¿no? Esta idea de la centralización, de la concentración del poder, no es la idea predominante, reitero, al menos en los estados nacionales más desarrollados del mundo occidental. Ahora, hecho este panorama general, amplísimo, que les acabo de proponer, en relación a las políticas públicas y al funcionamiento del Estado, hay algunos cambios puntuales que a mí me gustaría precisar porque tienen que ver con el funcionamiento del Estado y tienen que ver con las distintas propuestas de paradigmas alternativos al modelo o paradigma reinante para la organización del Estado. Como dijo el doctor Piana en la clase anterior, el modelo predominante de organización estatal es el modelo burocrático o modelo de dominación racional legal. A veces se habla de modelo de dominación y a veces
también se lo denomina como modelo de liderazgo. Y a veces hablar de modelo de liderazgo también es útil porque es mejor entender algunas cuestiones que están vinculadas con este tema y que tiene que ver con los tipos ideales. Porque esta tipología que hace Weber de tipos ideales de dominación, ¿no? El tipo racional legal, que es el que nos interesa a nosotros, la organización burocrática de tipo racional legal, puede convivir perfectamente con otro tipo de liderazgo, con otro tipo de dominio o modelo de dominación, como habíamos dicho, como por ejemplo el modelo carismático o el modelo tradicional, que son los que completan esta trilogía weberiana. Ahora, en la práctica, como dijimos en la clase anterior, este tipo de dominación o de liderazgo pueden convivir perfectamente. Es decir, el modelo predominante es el racional legal, pero en contextos puntuales, ese liderazgo puede tener que ver con otro tipo de modalidad dentro de esta tipología tripartita, como por ejemplo el liderazgo carismático. Piensen ustedes en el caso de Gran Bretaña al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claramente, lo que sucedió en el funcionamiento del Estado inglés, el Estado británico en la Segunda Guerra Mundial, fue la conducción de una burocracia o de un sistema estatal a partir de un liderazgo carismático, que fue el liderazgo de Winston Churchill, que difería completamente con el modelo anterior, que era el liderazgo de Chamberlain, que proponía un tipo de liderazgo mucho más atildado, mucho más reposado, mucho más racional, ¿no? Volviendo a la idea de esta racionalidad racional legal. Pero eso no quita que el funcionamiento de la burocracia británica durante este periodo, más allá de que su liderazgo fuera claramente carismático, siguiera funcionando bajo los parámetros, en esencia, del modelo racional legal. ¿Cuáles son los parámetros de este modelo racional legal? Vamos a puntualizarlos. Bueno, es racional en primer lugar porque hay un cálculo permanente de costo-beneficio o de medios afines en el funcionamiento de la organización, de este tipo de organizaciones. Y es legal porque toda la organización está vertebrada por normas. O sea, su funcionamiento no está amparado en la tradición, o sea, no se hacen las cosas porque sí, siempre se hicieron de una determinada manera, que sería el modelo predominante de las monarquías, ¿no? Sino que se hacen las cosas porque la ley dice que se deben hacer de esa manera, porque hay una norma que dice que se tienen que hacer de una manera y no de otra. Y esas normas no son antojadizas, sino que son racionales. Hay una racionalidad. Pero además hay una legitimidad que tiene que estar presente, que también lo mencionó el doctor Piana. Es decir, las normas tienen que ser legítimas. Y para que sea legítima, esas normas tienen que traslucir o tienen que reflejar valores que son claros en esas normas, pero que tienen que coincidir para que todo esto funcione con los valores de los agentes que tienen que implementarlas y de los ciudadanos que van a ser receptores de esas políticas públicas en el funcionamiento de estas organizaciones. O sea, si no hay identidad de valores, si no hay, no total, porque esto sería imposible, e incluso quizás no del todo deseable, pero si no hay una mayoría, si no hay un predominio, una coincidencia genérica de valores de la organización con los individuos que la integran y con los individuos para los cuales trabaja esa organización, esas leyes no serían acatadas por nadie, esas leyes no tendrían razón de ser. Entonces, puntualizo esto porque si no parece que la fórmula es muy sencilla, ¿no? O sea, sería como muy simple, bueno, dictamos una ley y solucionamos los problemas de la Argentina, ¿no? Lamentablemente no es tan sencillo, no es así como funcionan las cosas, tienen otros componentes. Pero digamos que vertebran, sin lugar a dudas, son las que vertebran, las que dirimen el funcionamiento de una organización. Ahora, dentro de la organización estatal, además hay otras características de este modelo burocrático. Por ejemplo, una de las características es que todos sus procedimientos son escritos. Y esto tiene que ver con el principio de publicidad de los actos públicos.
sea, los actos públicos deben poder conocerse, deben poder fundamentarse, deben estar anclados en una norma. Y para que se conozcan y estén anclados en una norma, es deseable que se produzcan por escrito, que se hagan por escrito, de manera de que estos actos sean más fácilmente conocibles, que sean públicos. Además de que los actos deben estar por escritos en este tipo de organización, también es muy importante que esta organización esté vertebrada desde el punto de vista jerárquico. Es decir, hay una organización en este tipo de organización burocrática de tipo jerárquico. Y esto hace referencia directamente al problema del control. O sea, si ustedes me preguntaran a mí cuál es, desde mi punto de vista, el desafío principal de cualquier organización, es el control. ¿Cómo se controla la organización para que cumpla sus fines? O dicho de otra manera, ¿cómo se hace o cómo se consigue que una organización cumpla los fines para los cuales fue creada y que demanda el público receptor, nosotros, la ciudadanía, en el caso del Estado, es a través del control? ¿Cómo es el control en particular en un modelo burocrático como el que plantea o esboza teóricamente Max Weber? Es un control que lo podemos definir como un control ex ante. Y lo defino así porque después, cuando veamos paradigmas alternativos, van a ver que entenderlo de esa manera es muy útil. Es decir, es un control normativo, está en la norma establece. Y además la norma establece que no hay ninguna instancia de la organización que no tenga otra por encima que la controle. O sea, toda la organización debe poder controlarse a sí misma a través de un sistema jerárquico, vertical. Siempre en la organización hay instancias arriba de las cuales hay otra que la controla. Y así sucesivamente. Eso habla de la verticalidad. Otra característica, y hablando de verticalidad, es cómo fluyen las decisiones en un modelo burocrático. Las decisiones fluyen de arriba hacia abajo. Es un modelo de toma de decisiones verticalista. Se supone que se toman en la cabeza de la organización y de ahí van migrando. Del área del diseño de la política pública, pasa al área de la gestión de la política pública, para finalmente terminar en el ámbito o en la dimensión de la aplicación de la política pública, donde están los agentes públicos. Esto inicialmente estaba planteado así. Hoy también es un poco inconcebible entender el funcionamiento de una organización estatal de este modo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, que estudiaron mucho este tema del análisis de las políticas públicas, advirtieron, después de años y años de estudiar el tema, que por más que yo tome las decisiones siguiendo este tipo ideal a rajatabla, es decir, teniendo, por ejemplo, la decisión política, el diseño de política pública que mejor se vincule, o de manera más directa se vincule con la agenda de política pública, con lo que me demande la gente. Y a pesar de que yo tenga en el nivel medio de la organización los mejores gestores de política pública, los mejores técnicos, la gente con el conocimiento más avanzado, con el mejor conocimiento técnico, aún así una política pública veían que podía fracasar. O sea, con el gobierno más democrático, más representativo, más fiel a las promesas de campaña, con los cuadros técnicos más capaces posibles que podían incluir en la toma de decisiones de un Estado, así todas las políticas públicas podían llegar a fracasar. Esto generó una revolución en el pensamiento del paradigma porque no se podía entender por qué. Porque se estaba cumpliendo con las premisas, con la verticalidad en la toma de decisiones, con la distribución de roles y tareas, que es otra de las características de este modelo burocrático beberiano, división de roles, porque estamos en una sociedad compleja. Y en sociedades complejas hay organizaciones complejas, y la más compleja de todas es el Estado. Entonces, ¿cómo puede ser en una organización que cumple con todos estos requisitos que elabore políticas públicas que fracasan? Y la respuesta es porque los que tenían que aplicar la política pública no sabían cómo aplicarla. Porque en este modelo verticalista, el último orejón del tarro, el último eslabón de la cadena de decisiones es el agente, pero el agente público, o sea, la base de la pirámide organizacional, es finalmente el que aplica la política pública. Entonces, si yo voy a aplicar una política pública y en la ventanilla, cuando yo voy a hacer uso de esa ley o de esa
nueva política pública. Quien me atiende la ventanilla no tiene la más mínima idea de qué se trata la nueva política, cómo se aplica, cómo tiene que, qué información tiene que brindar para que eso se llegue a buen puerto, por más diseño que tenga la política pública, por mejor sintonía política, por mejor sintonía técnica, esa política pública está destinada al fracaso. Entonces, hoy en día, si bien se concibe que esta decisión sigue siendo vertical, ahora es una decisión que tiene que ser de ida y vuelta. Es en dos sentidos. Ya no se puede concebir la toma de decisiones desde arriba hacia abajo exclusivamente. Entonces hoy hay que pensar en los agentes que tienen que implementar esa política pública. Hay que oír a quienes están en la ventanilla aplicando esa política pública. ¿Por qué hay que oír? Porque ellos van a advertir un montón de problemas que la mente más avesada del planeta jamás va a poder advertir en toda la casuística. O sea, nunca vamos a poder concebir todos los casos y todas las posibilidades a las que dé lugar una política pública. Porque somos humanos, tenemos límites, la racionalidad humana tiene grandes límites. De eso también habló el doctor Piana en la clase anterior, dando algunos datos científicos en relación a los límites de la capacidad humana. Entonces hay que trabajar en equipo, ahí está el origen de las organizaciones. Pero si vos excluís al sector que es el que va a aplicar finalmente esa política pública, ¿cómo vas a poder llevar a buen puerto finalmente esa decisión? Entonces ahora hay que oír, es imprescindible tener una oreja puesta y saber qué es lo que nos tienen para informar, qué feedback tiene la aplicación de esa política pública. Y rápidamente corregir, rápidamente estar dispuestos para mejorar en un ciclo continuo de mejoras la política pública. La política pública no nace perfecta nunca. La política pública se perfecciona continuamente. El Estado se capacita y se perfecciona continuamente. La burocracia se mejora continuamente. ¿Por qué? Porque está hecha por seres humanos. Les doy esa mala noticia. Entonces no queda otra. ¿Está bien? Bueno, entonces estos son los institutos. Otro instituto de los principales de este modelo burocrático, de acuerdo al modelo weberiano, es la estabilidad del empleo público. Otro instituto muy importante que subrayo y que es relevante para ver qué viene después. La estabilidad del empleo público. Es decir, este modelo suponía que una persona al inicio de su vida laboral ingresaba en la organización, desarrollaba toda su vida laboral en la misma organización y luego terminaba su vida como trabajador egresando de esa misma organización. Bueno, eso sabemos todos nosotros por experiencia propia y de conocidos y de la gente que nos rodea que eso no existe más. Nadie termina, o son muy pocos los casos de las personas que inician su trayectoria laboral en una organización y terminan trabajando en la misma organización. La movilidad laboral hoy es intensísima, cada vez más intensa. Pero además de esto que tiene que ver con el fenómeno de la movilidad, tiene que ver con la estabilidad. En nuestro caso, la estabilidad del empleo público está garantizada por la Constitución Nacional, estabilidad del empleo público. ¿Por qué? Porque responde al modelo ideal, este modelo burocrático ideal, ¿no? Pero en otros países se decidió cortar con este instituto y se propusieron paradigmas alternativos que daban por tierra con la estabilidad del empleo público, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora, nuestro desafío en este rato que nos queda final de la materia es ver cómo se da esta transformación también en el funcionamiento de la organización burocrática. Vamos de lo más grande a lo más chico, nos vamos aproximando a la organización que a nosotros nos interesa y a los cambios de la organización que a nosotros y los cambios que a nosotros nos interesan. Pero sin decir lo otro, esto no se entendería o no se hubiera entendido cabalmente. Este modelo burocrático, como lo planteó, como lo elaboró teóricamente Max Weber, va a tener, a su vez, un correlato en un modelo estatal, un funcionamiento del Estado,
que fue muy característico durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, las democracias occidentales y muchos países, aún aquellos no democráticos, pero que estaban dentro del ámbito occidental en el sentido o me estoy refiriendo más bien al ámbito o al área capitalista del mundo, estos países adhirieron primero en los países centrales europeos, luego en muchos países de América Latina y en el resto del mundo, a un modelo que se conoció como un modelo estado de bienestar o welfare state. Es decir, era un estado que con una organización de tipo burocrático, con un sistema burocrático organizado, tenía o se planteaba objetivos o tareas a realizar muy amplias, que abarcaban no solamente la esfera estatal, sino otras esferas, que regulaba e intervenía otras esferas como, por ejemplo, la esfera del mercado o la arena del mercado. Entonces, este estado de bienestar era un estado regulador en lo económico, era un estado que asumía como propias tareas o obligaciones sociales fundamentales, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, como por ejemplo retiro por desempleo, o por ejemplo la jubilación, sistemas jubilatorios. Es decir, un montón de responsabilidades sociales que el Estado, lentamente, este estado de bienestar, empieza a asumir y garantizar por sí mismo. La Argentina, por supuesto, no ha sido la excepción de este fenómeno. Sus primeros pasos en este sentido, yo los advierto con notable claridad en la década del 30 y se van expandiendo con mucha fuerza, obviamente, a partir de la década del 40 en adelante. Fíjense que este proceso de expansión del estado de bienestar va de la mano, a su vez, de la expansión del sistema capitalista. Hay algunos historiadores, incluso marxistas, como Eric Hobsbawm, que nos dice que el sistema capitalista nunca creció tanto como cuando el Estado más reguló el funcionamiento del mercado, es decir, como cuando estuvo en apogeo el estado de bienestar. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se anima a decir eso? Porque, en efecto, luego de la Segunda Guerra Mundial, la década del 50 y del 60, son 2 décadas de pleno crecimiento a nivel mundial en el sector capitalista, ¿no? Siempre lo vuelvo a aclarar, estamos hablando, el mundo en esa época ya estaba después de la Segunda Guerra Mundial, va dividiéndose cada vez más hasta que ya se divide definitivamente entre el bloque soviético y el bloque occidental. Pero en el bloque occidental, digamos, el crecimiento de la economía es extraordinario, alcanza tasas promedio del 10% mundial en este bloque, lo cual lleva adelante una expansión y un desarrollo económico nunca vistos hasta ese momento. Ese ciclo de expansión estuvo amparado o vertebrado en una ingeniería institucional que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que en gran medida apalancó este desarrollo, ¿no? de ciertas instituciones hicieron su aporte, como por ejemplo la aparición de instituciones que luego se convirtieron en el Banco Mundial, pero también el Fondo Monetario Internacional, instituciones que tenían justamente o garantizaban la posibilidad de que el Estado, ¿qué pudiera hacer? Pudiera básicamente tener altos niveles de gasto público. Es decir, todas estas políticas públicas que estoy mencionando, política educativa, política de salud, seguro de desempleo, política habitacional, todas las que ustedes recuerden o puedan imaginar de estos años, tienen que ver con un Estado gastador, con un Estado que gasta más de lo que recauda, claramente. Son estados que mayoritariamente son deficitarios. Estas instituciones, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional y otras, bueno, venían a dar una mano justamente para que estos estados, a pesar de ser deficitarios, pudieran seguir funcionando. Reitero, esto genera un ciclo virtuoso de expansión económica que excede a estos ingredientes que yo estoy mencionando. Yo estoy contando algunos de los fundamentos, pero sería muy largo hablar
de todas las razones que apalancan este crecimiento extraordinario de la economía global. Pero lo cierto es que esta historia feliz tiene un fin, ¿no? Tiene un final, y ese final o ese límite lo va a encontrar en la crisis del petróleo en el año 1973, o la crisis del OPEP, ¿no? Cuando los principales países productores de petróleo del mundo, que es el insumo de la industria mundial en ese entonces, deciden aumentar el precio del barril. Esto genera un proceso que se conoce como estanflación, es decir, aumento de la inflación y reducción del crecimiento de la economía global simultáneamente. Entonces, los ingredientes fundamentales para que ese estado deficitario, entre comillas, para que ese estado gastador pudiera seguir funcionando, empiezan a mermar, empiezan a faltar, empiezan a flaquear. Es decir, el Estado ya no va a tener los recursos para financiar esas políticas públicas, y ahí aparece, y esto van a ver que engancha con lo que dijimos anteriormente del modelo burocrático, aparecen nuevos modelos, o modelos alternativos de gestión estatal, que se engloban con un término general que se denomina reforma del Estado. Aparece esta idea de la reforma del Estado. Aparece de la mano, primero, de Margaret Thatcher, a final de la década del 70 en Gran Bretaña, y en la década del 80 de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos. En esencia, de lo que se trata es de achicar el Estado, o sea, restringir el ámbito de incumbencia del Estado en todas estas materias que habíamos precisado, que habíamos señalado, por lo cual hablar de reforma del Estado es hablar de privatización de empresas de servicios públicos. Hablar de reforma del Estado en este contexto es hablar de lucha contra los sindicatos o combatir, digamos, la participación de lo público, de los sindicatos en lo público. Esto se ve muy claro en Gran Bretaña. Apertura de la economía al comercio internacional, desregulación y sobre todo, y ahí llegamos, achicamiento de las estructuras del Estado. O sea, terminar en un Estado con menos agentes. Un Estado con menos obligaciones es un Estado con menos agentes, es un Estado de menor gasto público, que insume menos gasto público. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de reforma del Estado, estamos hablando de un proceso que tiene como principal causal la reducción del gasto público. Ahora, eso que denominamos como reforma del Estado, algunos lo desagregan y hablan de reforma de nivel 1 y reforma de nivel 2, o reforma del Estado propiamente dicha y reforma administrativa. Cuando hablamos ahora de reforma administrativa, o cuando introducimos en este campo de reformas a la reforma administrativa, acá ya estamos hablando de, otra vez volvemos al tema del paradigma burocrático weberiano. Es decir, otra vez estamos hablando del paradigma de gestión estatal. Volvemos al origen de lo que veníamos conversando. Es decir, Weber dijo, el modelo de gestión organizacional de las organizaciones responde al sistema en el cual estas organizaciones se insertan. Este sistema es el sistema capitalista, que nosotros denominamos modernidad. Lo que se inserta en la etapa histórica que denominamos modernidad. Bueno, como estaríamos egresando de la modernidad y el sistema capitalista ya no es el que había conocido Weber, algunos dijeron no, claramente siguiendo a Weber, hay que pensar un nuevo modelo de gestión estatal. El paradigma burocrático debe cambiar. Hay que ayornarlo a las nuevas condiciones. Entonces, aparece un paradigma alternativo al modelo burocrático, que es el paradigma gerencialista, ¿no? Este paradigma gerencialista va a contrapelo de cada uno de los institutos que yo mencioné que eran relevantes en el modelo burocrático weberiano. Y voy a citar algunos como para que ustedes por contraste adviertan a qué apunta este paradigma alternativo. Ejemplo, el Instituto de la Estabilidad del Empleo Público. Bueno, este instituto es lo primero que desaparece en el modelo gerencialista. O sea, la idea es
en pos de la eficiencia, en pos de maximizar la productividad de los recursos humanos, quien toma las decisiones debe tener la facultad de manejar la organización estatal como una empresa privada. Esto incluye poder despedir o contratar agentes libremente e incluso moverlos, ¿no? Aplicarles un ius variandi, diríamos los abogados. Decirle, hoy trabajas acá y mañana se me ocurre que para que funcione mejor la organización te voy a hacer trabajar allá. Hoy trabajas en renta, mañana te voy a usar y te voy a para trabajar en, no sé, digamos, no sé, en cualquier otra repartición del Estado que se le pueda ocurrir. Registro de las personas. ¿Por qué? Porque entiendo que es más eficiente para el funcionamiento de la organización. Entonces, te puedo echar, te puedo cambiar de lugar en la organización, tengo amplias facultades. Este instituto, el de la estabilidad, no está más en este paradigma gerencial. Respecto a la tipo de control, que es otro de los grandes institutos, también cambia de manera radical. ¿Por qué? Porque, como yo había comentado, el control, el modelo burocrático weberiano, es un control que podemos definir como ex ante. ¿Por qué es ex ante? Porque es un control de tipo normativo. O sea, la norma ya nos dice qué es lo que puede hacer o no hacer el decisor público. La decisión está encorsetada, está limitada por lo que establece la norma. Entonces, al ser así, el peso de la organización está puesto en el procedimiento. O sea, el eje, la clave para entender el funcionamiento de una organización estatal está en entender el procedimiento. Eso define, de acuerdo a esta lógica, alcanzar o no los objetivos. Ahora, para el modelo alternativo, para el modelo gerencial, lo que se propone es un cambio inverso, ir a las antípodas, es decir, un control ex post. ¿Por qué? Porque la crítica, justamente una de las principales críticas al modelo burocrático weberiano es esta, es que es un modelo, dicen sus críticos, lento, de difícil flexibilidad, o sea, de poca flexibilidad, de difícil adaptabilidad a los cambios del entorno, producto de que está basado en el procedimiento, producto de que está atado a esos procedimientos. Entonces, los objetivos de la organización terminan desdibujándose, porque el énfasis está puesto en el procedimiento y no los objetivos reales de la organización. O sea, yo por ahí sigo el procedimiento y termino comprando un elefante, y no violé ninguna norma del procedimiento, pero compré un elefante, y yo trabajo en el registro de las personas. Entonces, ¿para qué me sirve un elefante? Digo una grosería, ¿no? Una cosa extrema, pero para que se entienda el punto, a dónde quiere ir los críticos con este análisis. Entonces, hay que dejar de poner el énfasis en el procedimiento, hay que empezar a poner el énfasis en los objetivos, en ver si se alcanzaron o no los objetivos, porque la legitimidad de la organización está en si cumple o no los objetivos para lo cual fue creada. No si sigue, no solamente si sigue los procedimientos correctamente. Porque poner el énfasis solamente en los procedimientos es quedarse en una cuestión leguleya, vamos a decir así. Una cuestión meramente procedimental, que no hacen a la esencia de la organización, dicen los críticos. Entonces, un control ex post, no ex ante. Porque yo quiero ver qué pasó después de que se aplicó la política pública, después de que se sancionó la ley, después de que se promulgó la ley. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Cumplió los objetivos o no? ¿El Estado alcanzó sus objetivos con esa ley? ¿Esa política pública alcanzó al foco, al grupo al cual quería dirigirse o no? Eso es lo que valida o invalida una política pública. Si alcanzó o no alcanzó los objetivos. Entonces hay que invertir el énfasis. Hay que poner énfasis en los resultados. Todas estas cosas a ustedes seguramente les va a ir sonando porque muchos de estos enfoques alternativos empiezan a impregnar el funcionamiento de las organizaciones tal como las conocimos nosotros, sobre todo los que son más grandes, los que tienen mi edad. Entonces ahí empiezan temas como la planificación o la gestión por objetivos, ahí empieza la introducción de elementos como por ejemplo la trazabilidad, ¿no? Estoy hablando de conceptos y términos propios del mundo de las empresas privadas, ¿no? Porque un poco la idea es esta, incorporar herramientas que a mí me permitan gestionar más por objetivos que solamente por procedimientos.
O sea, que valgan tanto los procedimientos como que conecte la organización con los objetivos que tiene que cumplir. Entonces, hay un intento de aplicación a rajatabla de este modelo gerencial. Ese ejemplo en el apunte del correspondiente a esta bolilla está explicado con más detalle por ahí, que es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda entra en crisis porque cuando Gran Bretaña empieza a ver la posibilidad de ingresar a la Comunidad Europea, en ese entonces, luego Unión Europea, muchos de los países satélites que pertenecían a la Commonwealth de Gran Bretaña empiezan a quedarse afuera de ese círculo privilegiado, entre ellos Nueva Zelanda. Con lo cual Nueva Zelanda debe replantear, porque entra en crisis, en una profunda crisis, toda su organización estatal, incluso su inserción internacional, o sea, deja de considerarse un país de corte occidental enclavado en Asia a ser autopercibirse como un país asiático insertado en Asia-Pacífico, o sea, un país plenamente asiático y no como era concebido antes un país europeo en Asia, ¿no? Parece una cosa menor, pero la idea era hacer todo un cambio y en ese gran cambio también intentar un cambio de paradigma, abandonar el modelo que en el mundo anglosajón se denomina civil service, lo van a encontrar así, servicio civil, civil service, que para nosotros es el modelo burocrático, ¿no? Tradicional, el modelo burocrático weberiano tradicional, es análogo un caso a otro. Y bueno, no fue exitoso, para nada fue exitoso el modelo de Nueva Zelanda, tuvo muchísimas dificultades, no viene al caso ahora detallarlas porque ya no tenemos tiempo, estamos concluyendo la clase de hoy, y hoy es viernes y es muy tarde, no los voy a torturar más con todas estas cuestiones, están además en el apunte para los que le interesen y en la biografía, pero lo cierto es que no tuvo éxito. Pero no obstante, a pesar de no haber tenido éxito, es interesante ver que como muchas de las críticas que hicieron los que tomaron la bandera de este modelo gerencial eran ciertas o tenían un anclaje con la realidad, el hecho de que el sistema burocrático es lento, el hecho de que no hay respuesta, el hecho de que hay énfasis en los procedimientos y se pierde de vista los resultados, etcétera. Como todo eso tenía un anclaje con la realidad, algunas de sus propuestas permearon y otras no. La de la estabilidad del empleo público, desde mi punto de vista, por suerte, no permeó, entonces, bueno, habría que reformar la Constitución Nacional, además, para que eso pudiera implementarse, pero el empleo público está garantizado, la estabilidad del empleo público está garantizada en nuestro país. En la mayor parte de los países, además, esto sigue siendo así, en Francia, por ejemplo, ¿no? La estabilidad del empleo público. Pero hay otras cuestiones que sí fueron siendo incorporadas, ¿no? Por eso yo les mencionaba algunos temas que a ustedes les suena, porque lo han escuchado, lo han oído, ¿no? El hecho de que haya que escuchar a las bases de la organización, el hecho de que haya que prestar atención, capacitar permanentemente a quienes toman decisiones, escuchar a los que implementan la política pública, tener un ida y vuelta permanente entre todas las instancias de la toma de decisiones, hoy es un hecho consumado. Luego, el hecho de no perder de vista los objetivos, la planificación por objetivos, la trazabilidad, calidad. Hoy el Estado en la Argentina certifica calidad en sus procedimientos, o puede certificarlo a través de la norma IRAM, por ejemplo. Y hay áreas del Estado provincial y nacional que tienen sus procedimientos certificados de acuerdo a los estándares de calidad. Eso es propio de las empresas privadas. Eso hace un tiempo atrás era inconcebible, pero reitero, tiene que ver con algunas dificultades que el modelo burocrático ha tenido para adaptarse a estos cambios que impone la globalización y que, si bien todavía no aflora un modelo o un paradigma alternativo al modelo burocrático, sí han quedado resabios o aportes del modelo gerencial que se han insertado en el modelo tradicional y que lo han de alguna manera actualizado o le han permitido tener una sintonía más fina o más ajustada a los cambios del entorno. Bueno, siendo las 7:10 del día de hoy, de la clase de, reitero, de un viernes de 5 a 7 de la tarde para ustedes,
que están cansados después de trabajar todo el día, en el mayor de los casos y demás. Me parece que ha sido suficiente. Todos estos temas están abundados y desarrollados en los apuntes de cátedra y en la bibliografía, así que abro paso en el caso que alguno quiera hacer preguntas. Estoy dispuesto a escucharlas y de poder responderlas. Y además, reitero, los invito a que consulten el apunte de cátedra y la bibliografía que ahí está indicada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Fin de semana. Buen fin de semana a todos. Vamos, hasta y a luego, buen todas. fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Estaba durmiendo. ¿Para qué querés que te despiertes y después no te puedo dormir? Diego, no sé si irme última porque creo que el que se va último tiene el tema del video, de la grabación, digamos. Sí, si no, finalizamos para todos y chau. Creo que Dale, con eso se perfecto. resuelve. Dale, Dale, bueno. me lo hago yo.